Administrativando Abogados. Buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Les doy la bienvenida a este webinar de Administrativando Abogados y les agradezco de parte de todo el equipo que nos acompañen hoy. Soy Blanca Sánchez Martínez, directora de comunicación de la firma y, como decía, es un auténtico placer presentar este webinar en directo y estar con todos ustedes para tratar un tema tan interesante como el que nos ocupa hoy. Mientras se van incorporando todas las personas que habían solicitado estar con nosotros, me gustaría comentarles algunas cuestiones técnicas. Para empezar, si son tan amables de desactivar micro y cámara para no interrumpir a nuestro ponente de hoy. En segundo lugar, les informo de que estaremos aquí aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Además, les indico que podrán realizar las preguntas que consideren por el chat, que ya está habilitado para ello, y que se realizarán al final de la ponencia. En última instancia, les informamos de que esta sesión está siendo grabada y, por tanto, podrán verla posteriormente en nuestro canal de YouTube. Así, establecidas estas cuestiones técnicas, damos ya comienzo al webinar titulado El recurso de casación autonómico en la jurisdicción contencioso-administrativa, que desde el bufete hemos concebido por la importancia que ha ido adquiriendo este recurso, que ya saben que se introdujo en 2015 por modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y son ya 9 años de recurso de casación autonómico que permiten realizar una valoración de esta figura y hablar de ella quizá con más profundidad. Y para ello contamos con David Muñoz Zapata. Buenos días, David. Buenos días, Blanca. Encantado de saludarte y de saludar a todos los que nos están siguiendo hoy en este webinar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si me lo permites, voy a hacer una breve reseña de tu currículum antes de que comencemos. Es asociado senior en Administrativando Abogados, además profesor de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor en Derecho Administrativo. Cuenta con una gran experiencia profesional tanto en el sector privado como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha. En el ámbito de la docencia es, como decía, profesor de diversas titulaciones de máster y posgrado del ámbito del derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos. Además, ha participado en varios congresos y seminarios y posee decenas de trabajos publicados en distintos soportes. Muchísimas gracias, David, por poder contar contigo hoy para hablar del recurso de casación autonómico. Cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias, Blanca. Y como decía, bienvenidos y bienvenidas a todos los que os habéis querido conectar y que tenéis interés en este asunto, que es un asunto que, como veremos, ha tenido bastante polémica, bastante debate entre doctrina académica, entre doctrina jurisprudencial, y que yo creo que es necesario profundizar en ello porque es importante para la ciudadanía en general, para saber hasta dónde puede acudir a los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas, pero para aquellos que practican el derecho en particular, tanto del sector privado como del sector público, también es necesario que profundicemos un poco en ello y veamos que hay bastante divergencia entre unos tribunales superiores de justicia y otros y porque es una cuestión que no se ha regulado completamente en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y ello lleva pues, a que existan suficientes dudas como para que le prestemos atención. Voy a pasar a compartir pantalla porque os traigo una presentación que yo creo que puede ser interesante para que todos los que os hayáis conectado podáis seguir el webinar. Y bueno, pues paso a compartir ahora la presentación. Bueno, pues como os decía Blanca, es una cuestión que aparece, o vamos a ver que tampoco es una absoluta novedad, aunque sí en su regulación, con la Ley Orgánica 7/2015, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y en una disposición introduce una modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. E introduce una nueva regulación del recurso de casación. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a poner un poquito en contexto, no me quiero meter en exceso en el recurso de casación estatal, el recurso de casación, digamos, madre o matriz del recurso de casación autonómico. Ya nuestro compañero José Luis Fuertes, abogado del Estado, ya hizo un webinar fantástico sobre ello, pero sí que creo que es necesario que contextualicemos la cuestión. Hablaremos más del nuevo recurso de casación autonómico, cuál es la regulación que tiene o la falta de regulación, como veremos, cuál es la configuración orgánica que tienen nuestros tribunales superiores de justicia, porque como veremos es algo determinante para esta cuestión, cuál es la postura que han ido adoptando, porque bueno, en este país, como sabemos,
al haber 17 comunidades autónomas, también hay 17 TSJs y no siempre se adoptan las mismas posturas respecto a las mismas cuestiones en todos ellos. Repasaremos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional más importante, que veremos que ha sido absolutamente determinante en el recurso de casación autonómico en el ámbito contencioso administrativo. También vamos a acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque ha dado cuestiones interesantes que no en aplicación directa de la casación autonómica, pero que sí nos van a servir a la hora de si en algún momento queremos presentar un recurso de casación autonómico. Y finalizaremos, bueno, pues con unas notas finales, que no por ser breves, tienen menos importancia. Pasamos a la primera parte. Vamos a ir al antecedente del actual recurso de casación autonómico en la jurisdicción contencioso administrativa. Como os decía, no es una novedad. Ya existía antes de la reforma de 2015, que entra en vigor el 22 de julio de 2016. Estamos a punto de cumplir el 8º aniversario de la entrada en vigor de esta importante reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de otras leyes, como la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ya existía un recurso de casación en el ámbito contencioso administrativo cuyo conocimiento están encomendados a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Como recordaremos, antes de la entrada en vigor en 2016 de esta reforma, el recurso de casación, en general, hablando de ello en general, como decía, no me quiero meter demasiado, había dos modalidades. Un recurso de casación en interés de ley, que lo que pretendía era fijar una doctrina jurídica cuando se habían producido, o por lo menos el recurrente así lo alegaba, pronunciamientos que fueran erróneos o que infringían alguna norma y que, pues por el tribunal sentenciador se entendía que eran gravemente, damnificaban gravemente el interés general. Y luego otra modalidad que era la unificación de doctrina, el recurso de casación para unificación de doctrina, que lo que intentaba es que cuando había pronunciamientos de distintos órganos judiciales que fueran contradictorios o incluso el mismo órgano judicial, bueno, pues en situaciones evidentemente que fueran iguales, pues se fijara una doctrina unificando. En cuanto al recurso de casación autonómico, ya estaba previsto en la normativa anterior. Se debía basar únicamente en normas de comunidades autónomas, lógicamente. Solo era posible contra sentencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas si existían varias salas o si la única sala estaba dividida en secciones. Ahora veremos por qué esto es importante. Y solo era posible para la unificación de doctrina cuando había pronunciamientos distintos o contradictorios. No era en el caso del recurso de casación de interés de ley, que era válido para el recurso de casación estatal. ¿Qué ocurre con el nuevo recurso de casación? Hablamos del recurso de casación Madrid, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2015. Bueno, algunas notas, como digo, me remito al webinar de nuestro compañero José Luis Fuertes, pero sí que para contextualizar es importante. Bueno, hay resoluciones recurribles con el nuevo recurso de casación, son las sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo contencioso administrativo o las sentencias que se dictan en única instancia o en segunda instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia. También algunos autos, Hay algunas excepciones, no profundizo en ello, como os digo, me remito a los artículos 86 y 87 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sí es importante que tengamos en cuenta, porque lo dice la ley, que las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo solo son susceptibles de recurrirse en casación cuando se repute que son gravemente dañosas para el interés general y que son susceptibles de extensión de efectos. Al respecto, os traigo una nota jurisprudencial para que tengamos claro que se tienen que cumplir estos dos requisitos. No basta que una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo sea gravemente dañosa para los intereses generales para ser recurrida en casación o que sea susceptible de extensión de efectos para ser recurrida en casación. Son requisitos acumulativos y por lo tanto se tienen que dar los dos. Os dejo aquí, os traigo bastante jurisprudencia, yo creo que son buenos para ejemplificar lo que vamos a ir viendo. Un auto del Tribunal Supremo, el auto 1875/2018, en el que se define, aunque hay bastantes pronunciamientos más, lo que es una sentencia que sea susceptible de extensión de efectos. Por resumirlo y decirlo muy clarito, las sentencias que son estimatorias son susceptibles de extensión de efectos porque reconocen derechos al recurrente. Estas sí son susceptibles de recurso de casación, si además son gravemente dañosas para los intereses generales, pero las sentencias desestimatorias no son recurribles en casación, aunque puedan ser dañosas o perjudiciales para los intereses generales. Por lo tanto, estamos hablando siempre de que serán recurribles en casación solamente si son estimatorias las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo. Hecha este breve apunte sobre las sentencias en única instancia de los juzgados de lo contencioso, vamos a la piedra angular de lo que fue la reforma del recurso de casación. El interés casacional objetivo, el artículo 88
2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece una serie de causas tasadas, una enumeración que hace este precepto en el que se dice cuáles son los motivos por los cuales se puede apreciar que hay interés casacional objetivo en un asunto que se pretenda recurrir en casación. Bueno, pues lo pongo ahí bastante resumido, quizá a lo largo del webinar volveremos un poco atrás sobre ello, pero no, como os decía, no me quiero entretener en eso. Un último apunte, recurso de casación estatal tras la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es que el artículo 88, en el apartado 3, también establece que hay una presunción de interés casacional objetivo. Cuando no exista jurisprudencia, cuando se trate de disposiciones de carácter general, bueno, pues en algunas situaciones en las que, además de, estamos ante un caso con interés casacional objetivo, si se dan una de esas circunstancias, el tribunal presumirá que existe el interés casacional objetivo. Vamos ya al nuevo recurso de casación autonómica. Tras la reforma de la Ley Orgánica del 7, de la Ley Orgánica 7/2015. Tenemos que acudir al artículo 86.3, al segundo párrafo y tercer párrafo en concreto de este apartado del artículo 86, y veremos que solamente regula dos cuestiones este artículo. La primera es que el recurso de casación estatal autonómico se tiene que referir a normas autonómicas, a normas de una comunidad autónoma. Está excluido el derecho estatal, al igual que para el recurso de casación estatal está excluido el derecho autonómico, para el recurso de casación autonómico está excluido el derecho estatal. Siempre tenemos que hablar de infracción o de una interpretación de una norma de una comunidad autónoma. Y la otra cuestión que regula es de carácter orgánico, es quién va a resolver el recurso de casación autonómico. Lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, pero lo hará una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal que esté compuesta por el presidente de dicha sala, por presidentes de las demás salas o, en el caso de que sea una única sala y que esté dividida en varias secciones, de las secciones de estas. Se completa para llegar hasta un número de 5. Por lo tanto, lo que dice este artículo es que tiene que ser infracción o interpretación o aplicación de normativa autonómica y lo que dice es quién tiene que resolver, que es una sección especial del determinado TSJ que tiene que estar compuesta por 5 miembros. Esto es importante, como veremos a continuación. No dice nada más la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. No dice nada más. Esta es la única regulación que tenemos y de ahí vienen los problemas. Por eso salieron críticas del ámbito doctrinal y también del ámbito judicial a esta regulación, porque era escasa. La regulación que se hace del recurso de casación autonómico en contraposición a la que se hace del recurso de casación estatal es muy escasa. Ha recibido varias críticas, os pongo ahí algunos de los autores que la han criticado, y la crítica mayor es que despierta muchas dudas. Pongo tres principales. Primero, ¿cabe el recurso de casación autonómico contra las mismas resoluciones que el recurso de casación estatal, solamente que referido a la normativa autonómica? Es decir, ese listado de, en única instancia, el juego del contencioso administrativo, en primera o segunda instancia, evidentemente de la Audiencia Nacional no, pero de los tribunales superiores de justicia, esto es lo importante. ¿Cabe el recurso de casación autonómico contra las sentencias de los tribunales superiores de justicia? La segunda duda, ¿se deben aplicar los mismos plazos, los mismos trámites, la misma estructura que tiene el recurso de casación estatal? Porque está muy regulado. Los artículos 89 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se regula completamente lo que es el recurso de casación estatal, pero cuando hablamos del recurso de casación autonómico no hay esa regulación. ¿Se debe aplicar o no se debe aplicar? Y esto es lo importante. Recordemos que la sección que tiene que resolver el recurso de casación autonómico de los tribunales superiores de justicia tiene que tener por lo menos 5 miembros. ¿Y qué ocurre en aquellos tribunales superiores de justicia que solo tienen una sala y que además esa sala no se encuentra dividida en secciones? Tenemos tribunales superiores de justicia que solo tienen 3 miembros, 3 magistrados o magistradas. ¿Cómo van a llegar hasta 5? Estas son las principales críticas, ha habido más, pero son las principales críticas que se han vertido con respecto a la reforma y la regulación, la nueva regulación de recurso de casación autonómico. Vamos a dar un vistazo al mapa de TSJs que tenemos en él. En el caso de Andalucía, Andalucía tiene salas en Granada, hablo de salas de lo contencioso administrativo, obviamente, salas en Granada, en Málaga y en Sevilla, que tiene 4 secciones. El de Canarias tiene sala en Las Palmas de Gran Canaria, dividida en 2 secciones, y sala de Tenerife, dividida en 2 secciones. Y el TSJ de Castellón tiene una sala en Valladolid y una sala en Burgos. La de Burgos está dividida en 2 secciones. No parece que haya mucho problema en estos 3 TSJ para crear una sección especial que resuelva los recursos de casación autonómicos, bueno, en su sede.
¿Qué ocurre con otras tribunales superiores de justicia que tienen una única sala de lo contencioso administrativo, pero que está dividida en varias secciones? Podemos ir desde el caso de Castilla-La Mancha, el TSJ de Castilla-La Mancha, que es una sala de lo contencioso administrativo dividido en dos secciones, hasta el TSJ de la Comunidad de Madrid, que tiene una única sala de lo contencioso administrativo, pero que está dividido en 10 secciones. Tampoco parece que haya problema excesivo de carácter orgánico, de recursos humanos, etcétera, para crear una sección especial en estos tribunales superiores de justicia que se dediquen a resolver los recursos de casación autonómico que se interpongan. Ahora bien, ¿qué ocurre con los tribunales superiores de justicia que tienen una única sala de lo contencioso administrativo y que además no está dividida en secciones? Estamos hablando que tendrán 3 magistrados seguramente. ¿Cómo van a llegar hasta 5 en ese Tribunal Superior de Justicia? Este es el problema que se crea en muchas ocasiones y que, como vamos a ver, es lo que va a determinar y ha determinado en las distintas posturas que se han dado en los distintos tribunales superiores de justicia con respecto a la admisión o no admisión de recurso de casación autonómico. Vamos a ver estas posturas yendo por grupos de comunidades autónomas o de tribunales superiores de justicia. Casi en su totalidad, casi todos los tribunales superiores de justicia, lo bueno es que no todos, pero casi todos han admitido que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, tras su reforma en 2015, contiene un recurso de casación administrativo de carácter autonómico que le corresponde resolver a los tribunales superiores de justicia. Sin embargo, hay 3 posturas. Podríamos decir incluso que hay 4, pero vamos a resumirlas en 3. Hay una primera postura de un grupo de tribunales superiores de justicia que entiende que el recurso de casación autonómico entre ellos se puede interponer por sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo contencioso administrativo, recuerdo siempre que sean gravosas, gravemente gravosas para los intereses generales y que sean susceptibles de extensión de efectos, contra las sentencias de los juzgados contencioso administrativo y también contra sentencias de ese propio Tribunal Superior de Justicia, que tenga un interés casacional objetivo igual que el recurso estatal. Recordamos la enumeración de los supuestos tasados para advertir que hay interés casacional objetivo determinante de la admisión del recurso de casación estatal y además la presunción en determinados casos de que existe un interés casacional objetivo y que por lo tanto se debe admitir el recurso de casación estatal. Hay algunos tribunales superiores de justicia que interpretan de forma extensiva, tienen una visa expansiva del recurso de casación autonómico y prácticamente lo que hacen es decir, esto es igual que el recurso de casación estatal, solo que lo resolvemos nosotros en el TSJ y además está relacionado única y exclusivamente con infracciones, interpretaciones de el derecho de esa comunidad autónoma. Tenemos una segunda postura en la que también cabe contra sentencias de los juzgados del contencioso administrativo y también cabe contra sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia. Pero ojo, ya no de la misma forma que el recurso de casación estatal, con todos los motivos de interés casacional objetivo, solamente con uno, que es que haya contradicción entre sentencias en casos sustancialmente iguales. Solamente el que establece el primero en el listado de causas de interés casacional objetivo, la contradicción entre situaciones sustancialmente iguales, es el único motivo que ven que es un motivo de interés casacional objetivo en este grupo de TSJ. Y tenemos un tercer grupo de TSJ en el que dice que únicamente cabe contra sentencias de juzgado de lo contencioso administrativo, que cumplan los 2 requisitos acumulativos, de que sean graves para los intereses generales y que sean susceptibles de extensión de efectos. Vamos con el primer grupo. Este grupo de Aragón, el TSJ de Asturias, el TSJ de Cantabria, entiende, digamos que homologa el recurso de casación autonómico al estatal. Lo tienen que resolver los TSJ, es susceptible también con las sentencias de juzgados, es susceptible contra sus propias sentencias y toma como base todos los motivos de interés casación objetivo. Tengo que decir que Cantabria y Asturias van cambiando y se van situando en otra postura, como veremos más adelante. Pero Aragón, como vamos a ver con este ejemplo, sigue, es un ejemplo bastante reciente, de no hace ni 2 años, sigue manteniendo esta postura. Este es un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el auto 270-2022. Se trata de un recurso que se presenta contra una sentencia del propio TSJ de Aragón. Esa sentencia lo que hizo fue anular, declaró nulo un plan urbanístico. Sabemos que por aplicación jurisprudencial estos instrumentos urbanísticos tienen la consideración de disposición de carácter general, ¿vale? Vamos a volver a la enumeración de causas para advertir el interés casacional objetivo. Una de ellas es que se impugne, que se pretenda anular una disposición de carácter general. La normativa que se está en liza dentro de este recurso fue la Ley de Urbanismo de Aragón, por tanto estamos hablando de derecho autonómico,
Y lo que determina el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en este auto, por lo cual admite, dice que la anulación de esa disposición de carácter general, de ese plan urbanístico, tiene trascendencia suficiente como para determinar que hay un interés casacional objetivo. ¿Cuál? El del artículo 88.2c, la impugnación de una disposición de carácter general. Esto sabemos que son uno de los motivos que se establecen para el recurso de casación estatal, pero con la escasa regulación del recurso de casación autonómico no está. Pero este TSJ dice que también vale. Además, no solamente ve que hay un motivo de interés casacional, también dice que existe la presunción del artículo 88.3c. Por lo tanto, lo que presumió en esta sentencia, perdón, en este auto de admisión, el TSJ Aragón, es que puede entrar a resolver ese recurso de casación autonómico contra una sentencia que ha dictado él mismo. Vamos con el segundo grupo, es el mayoritario. Tenemos Andalucía, tenemos Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-Mancha. Haré una mención especial, no porque sea mi tierra, sino porque el TSJ de Castilla-Mancha, una cuestión de constitucionalidad, como veremos, logró que se sentara una jurisprudencia y una doctrina constitucional que lo veremos. Castilla-León, Murcia, Galicia, País Vasco, Comunidad Foral Navarra y la Comunidad de Madrid, que la dejo para el final porque es la precursora de esta doctrina o de esta postura. Esta postura, lo que decía era la segunda, que os decía, cabe contra sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y cabe contra sentencias del propio TSJ que ha dictado la sentencia que se recurre, pero solo si hay contradicción con otras sentencias que hayan resuelto casos sustancialmente iguales. Vamos a uno de los primeros pronunciamientos del TSJ pionero de esta postura, que fue el TSJ de Madrid. Es un auto de 17 de mayo de 2017. Era un recurso de casación de carácter autonómico que se interponía contra una sentencia del propio TSJ de Madrid que tenía que resolver. Lo que hacía era ratificar el acto o la sentencia que se recurría en casación, un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó también un plan especial de control urbanismo ambiental de usos. Recordemos que este tipo de instrumentos tiene consideración de disposición administrativa de carácter general. Por lo tanto, aquí el TSJ de Madrid, como hemos visto en el anterior ejemplo del TSJ de Aragón, podría haber dicho, bueno, como estamos ante una disposición de carácter general, pues entonces podemos ver interés casacional objetivo si acudimos a la relación que se establece para el recurso de casación estatal y podemos entrar entonces a resolver. La normativa que está en liza es la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es derecho autonómico, es derecho a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, también se cumple ese requisito para el recurso de casación estatal. ¿Qué dice este auto? Ya sienta doctrina. El auto dice que el recurso de casación autonómico que se presenta ante los TSJ, que resuelven los TSJ, es válido, se puede presentar en sentencias dictadas en única instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo, siempre que cumplan los requisitos cumulativos de ser gravemente dañosas para el interés general y que sean susceptibles de extender sus efectos. Esto lo tiene claro el TSJ de Madrid contra sentencias de los juzgados, sí. Ahora, ¿qué ocurre contra sentencias del propio TSJ de Madrid? Pues aquí dice que no lo va a admitir porque cuando estamos hablando de sentencias que dicta el mismo órgano que está llamado a, a dictar la resolución del recurso de casación, no puede haber más interés casacional que la contradicción, que se han dado interpretaciones contradictorias ante una misma causa donde haya una igualdad sustancial. ¿Por qué? Porque lo que dice el TSJ de Madrid es que, vamos a ver, si yo ya he sentado doctrina con una sentencia que he dictado y me la vas a recurrir a mí mismo, de lo que estamos hablando es de una especie de recurso de reposición contencioso administrativo. Voy a tener que resolver otra vez sobre lo mismo que ya he resuelto. Otra cosa es que me digas que una de mis secciones, como tengo 10, una de mis secciones ha dictado una sentencia que interpreta la ley del suelo de la Comunidad de Madrid de una manera y hay otra sección, de las 10 que tengo, que ha interpretado la ley del suelo de la Comunidad de Madrid de otra manera distinta y contradictoria. En ese caso sí entraría a resolver este recurso. Pero como no me has citado como uno de los motivos de interés casacional objetivo, objetivo, ni más acreditado que hay una contradicción entre sentencias que dictan varias de mis secciones, no voy a entrar ahí a conocer de este recurso porque no aprecio que haya interés casacional objetivo y porque entrar a conocer este recurso sería volver a revisar lo que yo ya mismo he dicho como TSJ de Madrid. Vamos al caso especial del TSJ de Cataluña. Dice que solamente cabe contra sentencias de juzgados.
solamente cabe contra sentencias del juzgado de lo contencioso administrativo, pero en ningún caso cabe contra sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, lo que dice el TSJ de Cataluña, que os pongo un ejemplo, el auto de inadmisión 702/2018, lo que dice, yo no voy a revisar lo que yo ya he dicho. Podría revisar lo que dice el juzgado de Barcelona, en este caso, por ejemplo. Era un recurso de casación que presenta la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del juzgado de contencioso administrativo de Barcelona. Yo esto sí entro a revisarlo, bueno, pues porque hay interés de casación objetivo. Pero lo que no voy a revisar es lo que yo ya he dicho. Si yo ya he dicho que a esa no voy a revisar a ver si es B. Pero además que me da igual que me digas, como decía en el TSJ de Madrid o en estas otras TSJs, que la postura mayoritaria, que una de mis secciones se ha llevado la contraria a sí misma. No, no. Si una de mis secciones ha dicho una cosa y luego hay otra sección que dice la contraria, posteriormente es que ha fijado un nuevo criterio. No es que se esté contradiciendo. Ha fijado una nueva doctrina jurisprudencial. Por lo tanto, no voy a entrar en ello. Esto era lo que decía. Sin embargo, hubo un recurso de amparo que presentó el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés y dio origen a la sentencia del Tribunal Constitucional, pues pongo ahí la sentencia 98/2020. Y la enmienda a la plana al TSJ de Cataluña. Lo que dice es que tú tienes varias secciones, tienes varias salas, perdón, tienes varias secciones dentro de una única sala de lo contencioso administrativo. Puedes crear perfectamente una sección de resolución de recursos de casación autonómica. A continuación veremos por qué estoy remarcando esto. Por lo tanto, puedes crear una sección y esa sección puede tener un criterio distinto de lo que ha tenido las secciones ordinarias que resuelven los recursos de apelación ordinarios. Por lo tanto, tú tienes que entrar a conocer de este recurso de casación autonómico que te ha presentado el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès contra una sentencia que tú mismo, TSJ de Cataluña, ya has dictado. No estás revisándote a ti mismo, sí te estás revisando a ti mismo, pero puede haber contradicción entre sentencias, como ya hemos visto en el grupo mayoritario de los TSJ. Por lo tanto, ahí el Tribunal Constitucional enmienda la plana al TSJ de Cataluña, el TSJ de Cataluña, desde entonces tiene que admitir sentencias que el mismo recurso de casación autonómico contra sentencias que la dicta. Pero aquí tenemos dos casos, especies de poblados galos de los tebeos de Asteris, que se mantuvieron muy irreductibles ante esta reforma. Estamos hablando del TSJ de Extremadura y del TSJ de La Rioja. Estamos hablando de dos tribunales superiores de justicia que, como hemos visto antes, única y exclusivamente tienen una sala de lo contencioso administrativo y además esta sala de lo contencioso administrativo no está dividida en secciones. Por lo tanto, primero ya lo van a tener un poquito complicado para crear una sección especial con 5 miembros. Por lo tanto, ya lo van a tener un poco complicado por número de personas. Pero es que además, ¿qué diferencia habría entre la sentencia que se dicta y la sentencia que se dicta con el recurso de casación? Si estamos hablando de que va a ser la misma sala y la misma sección, porque no se dividen en secciones, van a ser los mismos magistrados y magistradas. Entonces, Extremadura y La Rioja dicen, no, no, aquí no va a haber recurso de casación autonómico, pero ni contra sentencias de lo juzgado de lo contencioso administrativo, ni siquiera contra sentencias de lo juzgado de lo contencioso administrativo. Y dicen, no, aquí lo que nos está pidiendo el artículo 86.3 de la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, tras la reforma de la ley orgánica 7/2015, es que creemos una sección especial que nosotros es imposible que la creemos. Y como no la podemos crear, no vamos a dictar sentencia por la sala ordinaria. Estaríamos incumpliendo el artículo 86. Bueno, pues aquí el Tribunal Constitucional, en dos pronunciamientos, los pongo aquí, en una le da la razón y en otra se la quita. ¿Vale? ¿En cuál le da la razón? Bueno, pues en el auto del Tribunal Constitucional 41/2018. Estamos hablando de un recurso de amparo que presenta la Junta de Extremadura contra la inadmisión de un recurso de casación autonómico que presentó esta administración impugnando una sentencia del TSJ de Extremadura. Lo que dice el Tribunal Constitucional, los argumentos que utiliza el TSJ de Extremadura es lo que os acabo de decir. Mire, que nosotros no podemos crear una sección especial para resolver recursos de casación, que no tenemos 5 miembros, que solo tenemos una sala de contencioso administrativo con una única sección. ¿Cómo se crea una sección distinta? Esto va a ser un recurso de reposición contencioso administrativo. Los mismos que dictaron la sentencia que se recurre en casación son los mismos que van a dictar la sentencia que resuelva el recurso de casación. El Tribunal Constitucional dijo que esto era razonable, era coherente y que, por lo tanto, le daba la razón, no había lugar al recurso de amparo que presenta la Junta de Extremadura, y deja que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
inadmita recursos de casación autonómicos contra sus propias sentencias. Sin embargo, tenemos un pronunciamiento posterior de 2020, 22 de junio de 2020, la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2020, que ahí ya sí le quita la razón al TSJ de Extremadura. TSJ de Extremadura, si recordáis, decía, mire, que yo no puedo crear una sección especial para resolver recursos de casación autonómico, por lo tanto, no puedo resolver, pero ni los recursos contra sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo contencioso administrativo de mi ámbito territorial que cumplan los requisitos cumulativos de ser gravemente dañosas para los intereses generales y que sean susceptibles de exceso en defecto. No puede hacerlo. El Tribunal Constitucional era una sentencia en un recurso de casación contra una sentencia del Juzgado de Mérida, el Juzgado Contencioso de Mérida. El Tribunal Constitucional le quita la razón al Tribunal Superior de Justicia y dice que la conclusión a la que llega y que no puede resolver es contraria al derecho. Que el recurso de casación autonómico se ha creado para resolver este tipo de recursos contra sentencias, también de los TSJ, y que hay una remisión implícita a la regulación del recurso de casación estatal, porque ya era doctrina del Tribunal Constitucional, que luego veremos más adelante, no quiero hacer spoiler. Por lo tanto, no le vale con decir, mire, yo no puedo crear una sección, no, usted tiene que resolver, porque si no, se está vulnerando el derecho a la defensa, en este caso de la Junta de Extremadura, que recurre en amparo. Estos porcentajes que os pongo aquí es para medir de alguna manera la dificultad que tenemos de conseguir que nos admitan un recurso de casación autonómico en función del TSJ al que acudamos. Tengo que decir una cosa. Estos son datos extraídos del CENDOG. Son datos oficiales, pero también tengo que decir que son poco fiables. Son datos que yo extraigo a día de antes de ayer, 17 de junio, buscando, ya sabéis, el buscador de jurisprudencia del CENDOG, con operadores booleanos, en el que le pido que me devuelva sentencias del ámbito contencioso, perdón, autos de admisión e inadmisión del recurso de recursos de casación tras la Ley Orgánica 7/1985 dentro del ámbito contencioso administrativo y por cada uno de los tribunales superiores de justicia que he ido analizando. Estos son los porcentajes de admisión que salen. El TSJ de Madrid sería, digamos, el más laxo, el más proclive a admitir recursos de casación autonómico con un 12%. Y el de Cataluña dentro de este grupo es el 3%. No están todos los TSJs. ¿Por qué? Porque he considerado que no hay un número representativo de recursos. No todos los TSJs han resuelto tantos recursos como estos que estoy poniendo aquí, que han resuelto más de 50 recursos de casación autonómico, o por lo menos han estudiado la admisión e inadmisión de más de 50. Por lo tanto, no son números representativos como para sacar un porcentaje. Ahora bien, como os decía, estos datos hay que cogerlos con cautela. Yo aquí me remito al estudio del año pasado, de 2023, de la profesora Lucia Casado Casado, que estuvo analizando también todas las estadísticas y que también llega a la misma conclusión que llego yo, que los datos que nos da el CENDOG no son fiables. También da unos porcentajes de admisión, pero no son fiables, son datos que, hay que coger con cautela. Lo dice la profesora Lucía Casado Casado y yo os lo reafirmo, porque cuando he investigado un poco más sobre alguno de los TSJs, me he encontrado que alguno de los autos que me devuelve el CENDOG como autos de admisión, cuando entras en el auto y lo estudias, son autos de inadmisión. Por lo tanto, no me puedo fiar de estos datos. Pero con los datos que nos devuelve el CENDOG, datos oficiales, son del Consejo General del Poder Judicial, estos son los datos de admisión de los TSJ. Por lo tanto, el más proclive que tenemos para admitir un recurso de casación es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Me parece, la verdad, que un porcentaje bastante alto, porque ya sabemos que esto de que te admitan, sobre todo los que ejerzáis, que nos estáis viendo que ejerzáis la abogacía, en el ámbito contencioso administrativo, sabes que te admitan un recurso de casación es algo así como atravesar el Mar Rojo o cruzar el Cabo de Hornos, ¿no? Es algo absolutamente muy difícil, casi imposible, y estamos hablando de porcentaje de admisión en el recurso de casación estatal mucho más bajos de los que aparecen. Pero estos son los datos. No sé si tenemos, antes de seguir, alguna pregunta, Blanca. Si tenemos alguna pregunta puedo contestar, o si no, seguimos, o si no, lo dejamos para el final. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Perfecto, Blanca. Pues entonces continuamos. Vamos a entrarnos un poquito en la doctrina jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Constitucional en respecto al recurso de casación autonómico, que, como ya hemos visto en algunos casos, tiene gran interés. Fenomenal. Hay una sentencia importante. Hay una sentencia importante que es la sentencia 128/2019. Como os decía, hacía una mención especial al TSJ de Castilla-La Mancha, no porque fuera mi tierra, sino porque fue varias cuestiones de constitucionalidad que presentó este TSJ ante el Tribunal Constitucional, que elevó presentado doctrina. Una doctrina que, os digo, está representada en esta sentencia 128/2018, pero que está siendo ratificada continuamente por
posteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Por resumirlo mucho, evidentemente la sentencia y la doctrina tiene mucha más miga, pero por resumirlo mucho, tres conclusiones que se llegan a esta sentencia. La primera, el tema del recurso de casación autonómico es una herramienta en lo que sirve es para asegurar la uniformidad de la aplicación del derecho. Es esa palabreja que algunos habréis oído, que está en la exposición de motivos de la ley que reformó este recurso, es nomofiláctica, ¿no? Tiene una un fin nomofiláctico. Lo que quiere decir es la protección del derecho, la protección de las normas jurídicas. Pero bueno, ya sabéis que a los juristas nos gusta utilizar estas palabrejas. Tiene un fin nomofiláctico que pretende asegurar la uniformidad de la aplicación del derecho y que debe existir un interés casacional objetivo. Esto está claro, vale para el recurso de casación estatal y vale para el recurso de casación autónoma. No hay ningún obstáculo desde el punto de vista del Tribunal Constitucional para que la sección especial del Tribunal Superior de Justicia, esta sección especial con 5 magistrados o magistradas, como os decía al principio del webinar, se haya creado por una ley ordinaria en lugar de por una ley orgánica. Que me decía David, pero si era la ley 7/2015 es orgánica y reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Sí, era orgánica en la parte que reforma la ley orgánica del Poder Judicial, pero no era orgánica, era ley ordinaria en la parte que reforma la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que reforma el recurso de casación y es la que mete la nueva regulación del recurso de casación autonómico. Entonces, en esta cuestión de constitucionalidad, y ha sido tratado varias veces por el Tribunal Constitucional, que la ley ordinaria no puede crear un nuevo órgano judicial. Pero el Tribunal Constitucional dice, sí, no puede crear una ley ordinaria, un nuevo órgano judicial, pero sí puede crear una sección dentro del mismo órgano judicial, que es lo que hizo la Ley Orgánica 7/2015, en esa parte que reforma la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que tenía rango ordinario. Y la tercera conclusión es que todas esas críticas opcionales y también judiciales que hemos visto por la indeterminación, por la falta, por las lagunas, por la falta de regulación que tenía el artículo 86.3, que regula el recurso de casación autonómico y que, como hemos visto, lo único que dice es que es válido para infracción del derecho autonómico, para interpretación del derecho autonómico, no para el derecho estatal, y que define de alguna manera la sección especial de cada TSJ que tiene que recurrirlo, dice el Tribunal Constitucional que esa falta de regulación no implica inseguridad jurídica. Porque si hacemos una interpretación sistemática de la ley, lo que firma el Tribunal Constitucional es que la regulación del artículo 86.3, ese segundo párrafo escueto del artículo 86.3, que regula el recurso de casación autonómico, se remite implícitamente al recurso de casación estatal. ¿Qué quiere decir esto? Pues una de las dudas que decíamos al principio es decir, oiga, ¿y qué plazo tengo para presentar el recurso de casación autonómico estatal? Pues para presentar el escrito, el mismo que para el recurso de casación estatal, o sea, para el autonómico, 30 días. No se dice en la ley cuál es el plazo para la presentación de recurso de casación autonómico, pero sí se dice para el estatal, por lo tanto tenemos que remitirnos implícitamente al recurso de casación estatal, como dice esta sentencia del Tribunal Constitucional. Tengo que presentar el escrito, como dice, el escrito de preparación de recurso de casación, que primero tiene que advertirse un interés casacional objetivo y luego ya presentar el recurso. Tengo que anunciar el recurso, como ocurre con el recurso de casación estatal, cuando hablo de un recurso de casación autonómico. Sí, lo tengo que hacer, porque aunque el artículo 86.3 en su segundo párrafo no dice que lo tengo que hacer, el Tribunal Constitucional en esta sentencia ya asentada lo que dice es que se remite implícitamente al recurso de casación estatal. Ahora bien, Ahora bien, el interés casacional objetivo, ¿qué ocurre con él? Para el recurso de casación autonómico, ¿son válidas las mismas causas que para la aplicación que son aplicables para apreciar el interés casacional objetivo en el recurso de casación estatal? Como hemos visto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dice que sí. Y sigue diciendo que sí, 4 años después de que se dicte esta sentencia. Pero tenemos un grupo bastante numeroso de tribunales superiores de justicia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, que dicen que no, que eso no vale, que el único interés casacional objetivo es que haya contradicción entre sentencias del mismo Tribunal Superior de Justicia. No vale el resto de causas de interés casacional objetivo. Bueno, pues esta cuestión sigue todavía sin resolver y ahí seguimos todavía teniendo el debate entre distintos tribunales superiores de justicia. Lo cual, bueno, pues espero que sirva este webinar para ver más o menos si vamos a presentar o pretendemos presentar un recurso de casación autonómico ante un Tribunal Superior de Justicia, tengamos claro cuál es la posición que tiene ese Tribunal Superior de Justicia.
Si hablamos desde de Extremadura o La Rioja y pretendemos recurrir a una resolución de ese mismo TSJ, lo vamos a tener complicado que nos la admita. Si es una resolución del TSJ de Aragón, pues tendremos quizá más posibilidades. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para los que nos dedicamos a la práctica de la abogacía y que presentamos continuamente recursos de casación, tanto estatal como autonómico. Sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, me dice alguien, pero ¿cómo el Tribunal Supremo se mete a decidir sobre recursos de casación estatal si él no los resuelve? Si la resolución de recurso de casación estatal le compete a los Tribunales Superiores de Justicia. Bueno, sí, es cierto. Pero hay algunas cuestiones de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que son importantes tener en cuenta si pretendemos presentar un recurso de casación estatal. Pues hago una. No por obvia, no está de más recordarla, está más que ratificada. El auto del Tribunal Supremo de 1119/2003, bastante reciente, dice que el derecho autonómico está excluido del ámbito del recurso estatal, de casación estatal. Entonces, tenemos muy claro que si hemos visto una interpretación errónea, una infracción de una norma de una comunidad autónoma, no vayamos al recurso de casación estatal porque el Tribunal Supremo nos va a decir que no nos puede, que nos va a derivar al recurso de casación autonómico, aunque bueno, estamos a lo mejor en la comunidad autónoma de Extremadura o de La Rioja y nos vayan a decir que tampoco podemos acudir ahí por la configuración de su sala. Pero esta es la doctrina del Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de por ejemplo, el artículo de una ley, por ejemplo, de materia de urbanismo, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la ley del suelo de Aragón, que hemos visto ejemplos hoy, eh, que lo que hace es reproducir el precepto de una ley estatal de carácter básico o no básico. Es decir, que el texto es el mismo o prácticamente el mismo. ¿Podemos acudir al recurso de casación estatal? Pues el Tribunal Supremo dice que no. Dice, no, vamos a ver. Está claro que el recurso de casación estatal es para infracciones de interpretación del derecho autonómico. Y el estatal me corresponde a mí que el Tribunal Supremo, el autonómico le corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia. Pero si lo que me vas a invocar en tu escrito de preparación, el anuncio de que vas a presentar un recurso de casación, estamos hablando de un artículo, de un precepto, de una ley autonómica de cualquier comunidad autónoma, pero que reproduce una norma estatal de carácter básico o no básico, tienes que acudir a mí. Porque entonces esa función nomofiláctica del recurso de casación se perdería, porque es el Tribunal Supremo es el que tiene que decidir cuál es la interpretación de ese texto. Un texto que se reitera en una ley estatal, pero también en una ley autonómica. Es el Tribunal Supremo quien tiene que interpretarlo, así lo ha decidido. Pongo aquí un ejemplo en esta sentencia de 204/2022 de 17 de febrero a que podéis acudir para estudiarlo. Otra cuestión importante que dice el Tribunal Supremo, que tiene bastante asentada, tendremos muchos casos que sean complejos, en los que las normas que se aplican o lo que está en liza, la cuestión en liza, no solo son cuestiones de carácter, normas de carácter estatal, sino que también son normas de carácter autonómico, de ámbito autonómico. Podemos presentar dos recursos, uno estatal ante el Tribunal Supremo y otro autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues el Tribunal Supremo tiene confirmado que sí. Pongo uno de los ejemplos de los primeros autos que lo dijo, pero es una sentencia, es una doctrina ya asentada. Sí, podemos presentar simultánea o sucesivamente, es decir, lo podemos presentar el mismo día, o hoy presento el de estatal y mañana presento el autonómico, no hay problema. Evidentemente, en el recurso de casación estatal tendré que ir hacia la infracción de una normativa estatal y en el recurso de casación autonómico hacia la infracción o la interpretación errónea de una normativa autonómica. Pero puedo presentar los dos recursos, simultánea o sucesivamente. Uno ante el Tribunal Supremo, otro ante el Tribunal Superior de Justicia, que corresponda. ¿Qué dice también el Tribunal Supremo? Que es posible que la resolución de uno de los dos recursos, lo que diga el Tribunal Supremo o lo que diga el correspondiente TSJ, puede condicionar a la otra resolución. Puede condicionar o no. Lo que dice el Tribunal Supremo es que aquel que condicione al otro debe tener una preferencia a su tramitación. Es decir, el recurso de casación estatal, lo que se decida en el recurso de casación estatal, condiciona lo que se deba decidir en el autonómico o viceversa, entonces se suspende la tramitación del autonómico y se da preferencia al estatal o viceversa. Quien condiciona al otro es el que tiene preferencia. ¿Quién tendrá que decirlo? Lo tiene que alegar, el tribunal no lo va a decidir. Si no se lo dices, va a tirar siempre, porque es norma general, que tenga preferencia el Tribunal Supremo y tenga preferencia el recurso estatal. Pero el recurrente puede, en este caso, preferir
que uno de los dos tenga una preferencia en su tramitación, el estatal o el autonómico. Es él el que tiene, es el recurrente quien tiene que argumentarlo en su escrito de preparación del recurso y es el tribunal de instancia. El tribunal de instancia, no el que va a resolver el recurso. El tribunal de instancia, porque el recurso de casación, como sabemos, se presenta el escrito, se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia que queremos, el auto que queremos recurrir. Luego ya se deriva al que corresponda, el que tenga que resolver. Pero se presenta ante el tribunal de instancia, el que dictó la resolución que queremos recurrir. Y será este tribunal el que decida cuál tiene preferencia en su tramitación. O bien el estatal o bien el autonómico. Y algunas notas finales, para que nos queden claras. No sé si antes de entrar al final tenemos alguna pregunta más, Blanca. Si no, continuamos y si hay alguna pregunta al final, las respondemos. Sí, tenemos alguna pregunta, pero a lo mejor en este punto yo creo que lo más interesante es que hagas estas notas finales, esta recapitulación de la interesante ponencia y a continuación, si te parece, empezamos con ellas. Perfecto, Blanca. Pues vamos al final, ya es la parte, ya estamos acabando. Como os decía, algunas notas finales que no por ser breves son de poca importancia y hay que tenerlas en cuenta si pretendemos presentar un recurso de casación autónoma. Como os decía, cabe contra las mismas resoluciones que el recurso de casación estatal, pero referido a normativa autonómica, recordemos. Sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo contencioso administrativo, siempre que sean gravosas por los intereses generales, o bien, y además, perdón, son cumulativos, y sean susceptibles de extensión de efectos, sentencias dictadas por los TSJ, en este caso por la Audiencia Nacional, no, por los TSJ, ¿cabe contra las mismas resoluciones? Pues evidentemente sí, no para sentencias de la Audiencia Nacional, pero sí que contra sentencias de los TSJ. Ahora bien, habrá que tener en cuenta la postura de cada TSJ. Como hemos visto, son distintas posturas, pero habrá que tenerlo en cuenta. Dice que el artículo 86.3 no dice cuáles son las sentencias o las resoluciones que se pueden recurrir. Bueno, pero tenemos que acudir a la normativa de recurso estatal porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Se deben aplicar los mismos plazos y trámites procesales que en el recurso de casación estatal? Es decir, tenemos un plazo de 30 días para presentar el escrito anunciador del recurso de casación. Lo tenemos que presentar ante el órgano judicial de instancia, es decir, el que ha dictado la resolución que pretendemos recurrir en casación. Después, si se aprecia un interés casacional objetivo, tendríamos que presentar el recurso de casación. ¿Se aplica lo mismo? Sí, porque, como hemos visto, la sentencia del Tribunal Constitucional 128/2018 dice que hay una remisión implícita a la regulación del recurso estatal. Por lo tanto, para ver los plazos, para ver los trámites procesales, tenemos que acudir al artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y siguientes, que se refiere al recurso estatal, no se refiere al recurso autonómico, pero el Tribunal Constitucional nos remite a estos artículos. ¿Debe tener la misma estructura que el recurso de casación estatal? Sí, porque el artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece una estructura del recurso de casación estatal que tenemos que seguir. No podemos presentar el escrito como queramos, no podemos bajarnos un formulario de cualquier página web y utilizar el que queramos. Hay una estructura que está casada con unos apartados en el que tenemos que identificar la sentencia que recurrimos, tenemos que justificar el interés casacional objetivo que vemos, tenemos que identificar la normativa en liza para también ver si es estatal o autonómica. Tenemos que identificar todo eso en apartados separados en el escrito de preparación del recurso de casación estatal y también en el autonómico porque a él se remite por doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Debe tener los requisitos formales del recurso de casación estatal? Aquí tenemos que acudir al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 que regula unas condiciones formales que tienen que tener tanto el escrito de preparación de recurso de casación como el propio recurso de casación. El escrito de preparación de recurso de casación, si habéis presentado alguno en alguna ocasión, sabéis que tiene un máximo de 15 páginas, tiene un tamaño y una fuente específica. Si citamos jurisprudencia, tiene que tener una fuente más pequeña, tiene que tener una separación entre párrafos, es decir, no podemos presentar el escrito como queramos, que cada uno pues el que utilice el área, el Times New Roman, unos con fuente 12, otros con fuente 14. Esto es lo que dice el acuerdo. ¿Vale para el recurso de casación autonómico? Bueno, pues este acuerdo de 20 de abril de 2016 se refiere solamente al recurso de casación estatal, porque es el recurso de casación que se resuelve en la sala del Tribunal Supremo, en la sala tercera del contencioso administrativo del Tribunal Supremo. No habla del recurso de casación autonómico, evidentemente. Ahora bien, también os digo, y es doctrina del propio Tribunal Supremo,
que este acuerdo de 20 de abril de 2016 sobre las condiciones formales de los escritos de preparación del recurso de casación y del propio recurso de casación es orientativo. No tenemos por qué seguirlo, no nos pueden echar para atrás un escrito o de preparación del recurso de casación o el propio recurso de casación si no cumplimos, en lugar de 15 páginas, lo presentamos con 16. Es meramente orientativo. Ahora bien, yo recomiendo que se siga. ¿Vale? Tampoco cuesta tanto y yo recomiendo que se siga. Si nos tienen que poner alguna tacha, que no nos la pongan por una cuestión formal. Hemos visto que se puede presentar simultánea o sucesivamente un escrito de recurso de casación estatal y un recurso de casación autonómico, ¿vale? Podemos presentar el escrito de preparación del estatal y el escrito de preparación autonómico el mismo día y hasta la misma hora. Lo podemos hacer, lo dice el Tribunal Supremo. ¿Lo podemos hacer en el mismo escrito? Bueno, pues el Tribunal Supremo dice en su doctrina que sí, que es posible cuando dice, os lo cito literalmente, cuando uno y otro, el estatal y el autonómico, se encuentren formalmente separados con toda claridad y resulten perfectamente distinguibles. Es decir, podemos presentar los dos recursos, el estatal y el autonómico, en el mismo escrito, en el mismo documento. Es posible por este Tribunal Supremo. Yo no lo recomiendo. Bastante complicado ya es que te admitan a trámite un recurso de casación como para liarla porque no has separado formalmente un escrito y otro. O sea, por ahorrar papel no nos vamos a complicar la asistencia. Como digo, ya es bastante difícil que te admitan un recurso de casación a trámite como para que nosotros mismos nos pongamos zancadillas. Como os decía, estas son cuestiones que yo creo que eran de interés, sobre todo por la jurisprudencia que tiene, por las distintas posturas que tienen los tribunales superiores de justicia, cada una, no llegamos a decir un reino de taifas, porque es un grupo mayoritario que interpreta de una manera la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, pero yo creo que eran cuestiones importantes que para aquellos que desde el lado privado o desde el lado público presenten recursos de casación autonómicos o estatales, creo que les puede servir de interés. David, seguro que sí que les puede servir de interés porque la verdad es que manejar el recurso de casación autonómico de una forma tan pedagógica, para que nos enteremos todos de esta manera, creo que es bastante complicado. Así que muchísimas gracias. Si te parece, te voy a hacer algunas de las preguntas que hemos recibido. La primera de ellas, ¿hay algún tribunal superior de justicia que haya aprobado algún acuerdo o instrucción interna para fijar una postura respecto del recurso de casación autonómico? Eh, que yo conozca hay uno. Puede haber algunos que tengan acuerdos, pero además que lo tenga publicado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Como os decía, si recordáis en la presentación al principio, cuando hablábamos de los tres TSJ que tenían una postura más amplia a la hora de apreciar el interés casacional objetivo, que decía que las mismas causas de interés casacional objetivo del recurso de casación estatal se aplican al recurso de casación autonómico. Estaban ahí en ese club Cantabria, Asturias y Aragón. Vemos que Aragón, un ejemplo jurisprudencial reciente del año 2022, lo sigue manteniendo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2021 dictó un acuerdo de su sala de gobierno. Son acuerdos que permite la ley orgánica del Poder Judicial a los tribunales superiores de justicia para que fijen determinados criterios de alguna manera, unos criterios uniformes a la hora de estas sentencias, que bueno, pues para no hay varias salas o varias secciones dentro de una misma sala, bueno, pues que haya una unanimidad u homogeneidad en sus pronunciamientos. Entonces, hay un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, es de 2016, creo que de 15 de julio, perdón, de 2021, creo que de 15 de julio de 2021, en el que sienta, de alguna manera, cuál va a ser su posición respecto al recurso de casación autonómico. Se une al grueso de las comunidades autónomas que veíamos que estaban encabezadas por Madrid, que fue la primera que estableció esta postura. Esta postura lo que dice es que el juzgado del contencioso administrativo, las sentencias en única instancia del juzgado del contencioso administrativo que cumplan los requisitos cumulativos de ser dañosas por los intereses generales y susceptibles de cesión de efectos, es decir, que sean sentencias estimatorias, serán conocidas por el TSJ de Asturias. El recurso de casación autonómico será conocido por el TSJ de Asturias. Pero también las propias sentencias del TSJ de Asturias. Ahora bien, el TSJ de Asturias reduce esa vista expansiva que tenía anteriormente, en el que decía, bueno, aquí se aplican las mismas causas de interés casacional objetivo. En este acuerdo 2021 se ha unido al grueso de las comunidades autónomas, de los TSJ, que dicen que solamente es interés casacional objetivo aquellas sentencias o cuando haya contradicción entre sentencias del mismo TSJ que sean contradictorias ante situaciones sustancialmente iguales. Porque acude a esa doctrina de decir que si no, si por el resto de cuestiones de interés casacional objetivo,
Esto sería un recurso de reposición contencioso administrativo, por lo tanto, no nos vamos a meter ahí. Sería como que el Tribunal Superior de Justicia se enmendara a sí mismo. Entonces, solamente aprecia que puede entrar en recurso de casación autonómico contra sentencias de los juzgados del contencioso administrativo dictadas en única instancia, o bien sentencias del propio TSJ de Asturias, pero cuando se demuestre, se alegue, se demuestre y se argumente que ha habido contradicción con otras sentencias, una posición contradictoria con otras sentencias del propio TSJ de Asturias. Es una práctica, yo creo que bastante recomendable. Como digo, conozco solamente el TSJ de Asturias, pero yo creo que sería bueno que el resto de TSJs también dictaran acuerdos parecidos, que nada, que acudimos a ellos a presentar recursos de casación, de algún modo podemos tener claro y anticipar, por seguridad jurídica, confianza legítima, ya sabes, estos principios, qué es lo que nos podemos encontrar o qué resolución nos podemos encontrar. Ujú. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a realizar otra de las que hemos recibido y a continuación una de las que estoy viendo por el chat, si te parece. El derecho local está también muy interesante. Susana dice, ¿el derecho local está excluido del recurso de casación? Es interesante porque se ha hablado, o se habla muy continuamente, y más lo dice la ley, y hay muchos pronunciamientos jurisprudenciales en que el derecho autonómico está excluido del recurso de casación estatal y, a su vez, el derecho estatal está excluido del recurso de casación autonómico. Ahora bien, ¿qué ocurre con el derecho local? Porque los ayuntamientos también generan derecho, también crean disposiciones, crean normas o la aplican el derecho, han creado ellos mismos y por tanto innovan el ordenamiento jurídico. Bueno, el derecho local está excluido tanto del derecho, recurso de casación autonómico como el recurso de casación estatal. Lo ha dicho el Tribunal Supremo en pocos pronunciamientos porque no han llegado muchos casos, pero sí lo ha dicho. El derecho local no se puede invocar un recurso de casación ni estatal ni autonómico. El estatal es para normativa autonómica, el estatal es para normativa estatal. Ahora bien, si alguien quiere recurrir en casación una disposición de un ayuntamiento o de una diputación, eh, creo que no habrá mucha dificultad en encontrar que ese acto o esa disposición deriva de alguna manera o se aplica de alguna manera o legislación básica de las entidades locales del Estado o bien legislación de las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas tienen una ley especial para regular su planta local, las administraciones las entidades de la administración local que están dentro de su territorio. Por tanto, podríamos recurrir en casación. Sí, pero hay que pasar esto en que la infracción o la norma que invoquemos como que sea el ratio decidendi, no sea el derecho local. Ujú. Muchas gracias, David, por tu respuesta y a Susana por su pregunta. Vamos con la que realiza J. Torland. ¿Hay algún pronunciamiento sobre el tribunal competente, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, cuando la infracción es de normativa autonómica de desarrollo de la normativa básica estatal? Como decía, me repito a alguna de las diapositivas. Os decía, el Tribunal Superior perdón, el Tribunal Supremo ha dictado jurisprudencia en el que dice: si la normativa, aunque sea aprobada por una comunidad autónoma, reproduce normativa básica estatal, básica o no básica, entonces es recurso de casación estatal. Ahora bien, si estamos hablando de legislación de desarrollo y el precepto no reproduce, el precepto de la ley autonómica no reproduce la legislación estatal, entonces vamos al recurso de casación autonómico. Eso sí que lo tenemos claro, hay doctrina para ello, porque muchas veces la ley autonómica que desarrolla, por ejemplo, el Estatuto Básico de Empleo Público, es legislación básica estatal y hay legislación de desarrollo por parte de las comunidades autónomas para regular la función pública de estas administraciones regionales. Desarrolla normativa básica. En algunos casos, si comparamos muchas leyes autonómicas de función pública con el EBEP, veremos que hay preceptos prácticamente iguales. En estos casos tendríamos que acudir a la casación estatal porque reproduce la normativa estatal. Cuando es de desarrollo y entonces ya no se reproduce la normativa estatal, sino que es una normativa nueva, autonómica, tenemos que acudir al recurso de casación autonómico. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias a J. Torland por su pregunta. Vamos con la última. Si te parece, David, antes de terminar, nos gustaría preguntarte si hay algún proyecto legislativo en ciernes para aumentar la regulación del recurso de casación autonómico. Pues sería bueno saberlo porque, como os he expuesto a lo largo del webinar, ha habido mucha crítica académica, ha habido mucho debate entre tribunales superiores de justicia y dentro de tribunales superiores de justicia. Pongo caso, por ejemplo, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estaban siempre llenas de votos particulares porque había posturas distintas.
La regulación del artículo 86.3 del segundo párrafo es escasa, como hemos visto. Se lleva reclamando, pero además desde que entró en vigor en 2016 esta reforma, se lleva reclamando que el legislativo haga un esfuerzo y que regule con mayor seriedad o con mayor profundidad el recurso de casación autonómico que lo que lo ha hecho. Yo ahora mismo, que yo sepa, ni en el Congreso ni en el Senado hay ningún proyecto de ley, ninguna proposición de ley, no se está tramitando ninguna iniciativa legislativa de rango legislativo que regule, o perdón, que modifique la Ley 29/1998, regulada de la jurisdicción contenciosa administrativa. De la última vez que lo vi, tampoco la agenda o el plan normativo para 2024 del Gobierno de España. Como sabéis, los gobiernos tienen que publicar en sus portales de transparencia un plan anual normativo. El de 2024 del Gobierno de España tampoco contiene ningún proyecto de ley que reforme la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por lo tanto, no está tramitándose ninguna iniciativa legislativa en este sentido. Ahora bien, ya sabemos de la mala costumbre de las leyes ómnibus, en las que en una misma ley se modifican 20 o 30. Entonces ya ahí ya no sé si en algunas leyes ómnibus, a través de vía enmienda o en cualquier momento de la tramitación, se puede meter una disposición en la que se modifique la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y se aumente la regulación de recursos de casación autonómico. Pero ya la digo, hasta donde yo conozco, no. Bueno, si así fuera, tendríamos que volver a contar contigo. Sería un placer, por supuesto. Un honor, David Muñoz Zapata, que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado con tantísima claridad este recurso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, que han estado con nosotros. Ya les decimos, como has dicho tú en alguna ocasión, que tenemos un recurso, uy, perdón, un recurso, un webinar sobre el recurso de casación de José Luis Fuertes. Ya queda este, como les decía al inicio, en nuestro canal de YouTube, estará próximamente y también les invitamos al webinar que realizaremos en julio y que publicaremos a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. También gracias al equipo que ha hecho posible la creación de este webinar y además que se esté transmitiendo en directo. Elvis Gavilán, Nuria Carrasco, Adela Merino. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias, David, por tu ponencia. Ha sido un placer, Blanca. Espero que les haya resultado interesantes a todos quienes han tenido la amabilidad de asistir hoy al webinar. Y nada, si tienen, yo no sé si alguno pide la presentación, se les puede enviar sin ningún problema. Para mí será un placer. Y bueno, pues en Administrativa de Abogados siempre estamos a su disposición. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.